Aquel sábado por la mañana, Lucía sentía en el pecho la mezcla habitual de emociones que le provocaba ir de compras en un gran centro comercial. Por un lado, le alegraba la idea de pasear y curiosear escaparates, buscando ofertas o prendas curiosas que encajaran con su estilo. Por otro lado, siempre existía cierto temor a que alguien la mirase con ojos de desaprobación o que hiciera algún comentario hiriente sobre su apariencia. Aún así, decidió no renunciar a aquella actividad que tanto le gustaba. Quería sentirse plena, y salir de casa sin ocultar quién era constituía un paso más para reforzar su seguridad en sí misma. Lucía se consideraba una mujer trans afortunada en muchos aspectos. Había logrado la aceptación de parte de su familia y contaba con varios amigos que la querían y apoyaban sin reparos. Sin embargo, había situaciones cotidianas que la ponían en tensión, sobre todo cuando se topaba con desconocidos que no entendían o no querían entender su identidad. La batalla de los espacios públicos se repetía en su cabeza cada vez que pensaba en usar un aseo, un vestuario o acudir a ciertas reuniones. Pero en los últimos meses había intentado sobreponerse y actuar con naturalidad, con la esperanza de que la gente entendiera, o al menos respetara su decisión de vivir como la mujer que siempre había sentido ser. Aquel día decidió vestirse con unos vaqueros ajustados, unas zapatillas deportivas y un suéter amplio con capucha. No ocultaba del todo su barba, puesto que formaba parte de su expresión personal. Le gustaba llevarla cuidada, perfilada, una imagen que consideraba que iba con su estética. Sabía que algunas personas se extrañaban al verla con facciones y atuendo femeninos junto a su barba. Muchas veces la habían confundido con un chico afeminado o con una drag queen, pero para Lucía, llevar barba no era incompatible con su identidad. Como mujer, deseaba ejercer su libertad estética, y aunque no siempre fuera fácil, había tomado la determinación de no vivir con miedo. El centro comercial, llamado Centro Vivaz, se ubicaba en las afueras de la ciudad. Era un lugar muy popular porque combinaba tiendas de ropa de todo tipo, restaurantes de comida rápida y varias salas de cine. Un sábado a media mañana era un momento perfecto para que muchas familias, parejas o grupos de amigos fueran a pasar el día. El parking, amplio y moderno, ya estaba abarrotado cuando Lucía llegó. Tuvo que dar algunas vueltas para encontrar un lugar libre donde estacionar su coche. Mientras recorría con paso firme la distancia entre el aparcamiento y la entrada principal del centro, pensó fugazmente en cuánta gente habría ahí dentro. Se encogió de hombros. Prefería no adelantarse a las reacciones ajenas. Le apetecía comprar un regalo de cumpleaños para su sobrina y, de paso, quizás algún detalle para ella misma. Al entrar al vestíbulo, la recibieron las típicas luces brillantes de los escaparates y aquel aroma familiar, mezcla de perfume, comida y productos de limpieza. Lucía sonrió un poco y dejó que su vista se perdiera en la gran fuente que adornaba el centro de la planta baja. El murmullo de las conversaciones y la música ambiente la ayudaron a relajarse. Se dirigió primero a una librería a hojear las últimas novedades. Su sobrina, de 14 años, era aficionada a la lectura juvenil y le gustaban las historias de fantasía. Tras revisar varios estantes, Lucía encontró un par de títulos que podrían interesarle. Se quedó dudando entre dos libros con portadas llamativas, uno sobre dragones y otro sobre viajes en el tiempo. Finalmente, eligió el de dragones y se dirigió a la caja para pagarlo. La dependienta de la librería la atendió de manera correcta y amable, apenas sin prestarle demasiada atención, algo que Lucía agradeció. Le deseó un buen día tras hacer el cobro y Lucía, con su bolsa en la mano, salió de la tienda. Fue en ese instante cuando notó las primeras miradas de curiosidad por parte de un par de adolescentes que pasaron junto a ella. No dijeron nada en voz alta, pero Lucía percibió las risitas contenidas y las miradas ladeadas. Respiró hondo y siguió caminando, recordándose que no valía la pena preocuparse por comentarios que ni siquiera había escuchado claramente. Decidió que antes de ir a la siguiente tienda, le vendría bien pasar por el baño. Sentía un leve malestar en el estómago, quizás por los nervios de estar en un lugar tan concurrido. Observó los rótulos colgados del techo para ubicarse. La zona de aseos estaba al final de un largo pasillo, al costado de un pequeño parque infantil interior. Se encaminó allí con determinación, si bien notando cómo la ansiedad le subía un poco. Intentaba conservar la calma, recordándose a sí misma que no estaba haciendo nada malo. Solo quería usar el baño correspondiente a su identidad, algo que consideraba un derecho básico. Conforme se aproximaba a la entrada del aseo de mujeres, Lucía sintió el corazón acelerarse. Aún así, siguió adelante. Notó que había gente entrando y saliendo, y se dijo que seguramente nadie repararía en ella si se movía con naturalidad. Empujó la puerta y accedió al pequeño vestíbulo interior, donde había un espejo grande y un par de lavabos antes de los cubículos. Allí había ya varias mujeres, un par de ellas retocándose el maquillaje, otra lavándose las manos y dos más charlando junto a la puerta de uno de los retretes. Lucía caminó con paso firme, tratando de no llamar la atención. Sin embargo, nada más verla, una de las mujeres se detuvo a medio gesto con el pintalabios y la miró extrañada. Otra frunció el ceño y se apartó del lavabo para dejarla pasar, pero con mirada de desconfianza.
Lucía tenía costumbre de notar esos gestos, ojos escudriñando, miradas inquisitivas, la sorpresa en los rostros cuando se daban cuenta de que llevaba barba. Trató de sonreír ligeramente y se metió en uno de los cubículos libres. Cerró la puerta y se sentó. Sintió cómo su respiración se entrecortaba un poco mientras escuchaba murmullos apagados en el exterior, como si las mujeres comentasen algo sobre ella. Inspiró despacio y buscó relajarse. Llevaba mucho tiempo trabajando en su autoestima y no quería que un momento así la superase. Se dijo a sí misma: estás en tu derecho, Lucía. Eres una mujer. Tienes derecho a usar este baño. Cuando terminó, se tomó unos instantes antes de salir. Notó que el murmullo de las otras mujeres seguía, pero no alcanzaba a entender claramente lo que decían. Con algo de nervios, se levantó, abrió la puerta y salió, dirigiéndose al lavabo para lavarse las manos. 2 de las mujeres ya se habían marchado, pero quedaban otras 3. Una de ellas, de mediana edad, la observaba con expresión de abierto disgusto. La mujer llevaba un vestido estampado y mantenía un brazo sobre los hombros de una niña de unos 8 años, de tez clara y con el pelo recogido en una coleta. La niña miraba a Lucía con curiosidad, sin malicia aparente. «Mamá, ¿quién es esa señora?», preguntó la pequeña. La madre no apartó la mirada de Lucía mientras respondía, con un tono que se quiso neutral, pero sonó claramente cargado de tensión. «No lo sé, cariño, pero creo que se ha equivocado de baño». Lucía apretó los labios al escuchar esa frase y sintió un nudo en la garganta. Trató de reaccionar con calma, pues no deseaba un enfrentamiento. Mientras abría el grifo para lavarse las manos, contestó con voz suave: «No estoy equivocada, este es el baño de mujeres». La madre bufó, haciendo un gesto con la mano como quien espanta una mosca. Otras 2 mujeres, que debían rondar los 40 y pico, fruncieron el ceño y se acercaron un poco más a la escena, casi como si formaran un muro ante la puerta de salida. «Perdone, pero», dijo la madre, «usted lleva barba y no parece una mujer. Aquí estamos con niñas pequeñas, no puede entrar cualquiera». Lucía bajó la mirada un segundo, intentando no perder la compostura. Luego volvió a alzarla. Era consciente de que, si perdía la templanza, la situación podría empeorar. «Soy una mujer trans. Tengo barba porque así elijo presentarme, pero tengo el mismo derecho a usar este baño que cualquiera de vosotras». La mujer arrugó la nariz y echó un vistazo a su hija, que se agarraba a su brazo, confusa. «A mí, eso de mujer trans no me convence», comentó con desdén. «Para mí, si eres un hombre, eres un hombre. Y no quiero que mi hija comparta baño con desconocidos que además vienen con aspecto de tío». Aquellas palabras resonaron con crudeza en la estancia. Lucía notó un temblor en las manos. En otras circunstancias, quizás habría optado por marcharse de inmediato para ahorrarse el mal trago, pero ya estaba harta de ceder. Sabía que legitimaba el prejuicio si aceptaba marcharse sin más, transmitiendo así la idea de que no tenía derecho a estar allí. Aún así, comprendía que la escena podía volverse muy desagradable. Las miradas de las otras 2 mujeres eran de reprobación silenciosa, aunque parecían no querer intervenir de manera frontal. Lucía tomó aliento y, con el agua todavía corriendo, alzó un poco la voz. «Entiendo sus inquietudes, señora, pero no estoy aquí para hacer daño a nadie. Solo necesitaba usar el baño, como cualquier otra persona. Le pido que no me juzgue por mi apariencia». La niña observaba la escena con los ojos muy abiertos, agarrada a su madre. Parecía que quería preguntar algo, pero la madre hizo un gesto de «calla» con la mano y clavó la vista en Lucía. «Tengo derecho a proteger a mi hija. No sabe la de locos que hay por ahí. Yo veo a un hombre con barba dentro del baño de mujeres y me preocupo. Así de simple. No voy a pedirte permiso para cuidar de mi hija». Lucía cerró el grifo y se secó las manos con una toalla de papel. Se sentía cada vez más nerviosa, deseando poder salir de allí, pero con el orgullo herido por la humillación. «¿Cómo sabes que soy un hombre?», contestó. «Soy una mujer trans, y la ley me ampara para usar este espacio. No te haré daño, ni a tu hija, ni a nadie». La tensión se palpaba en el aire. Las otras 2 mujeres cuchicheaban y una dijo en voz no muy alta: «A ver, esto es muy raro. Igual sería mejor que saliera y fuera al baño de discapacitados o algo así, ¿no? Para evitar problemas». Ese comentario encendió en Lucía una chispa de indignación. ¿Por qué tenía que esconderse o usar un baño distinto cuando su identidad era femenina y además su documentación ya lo reconocía? Quiso replicar, pero en ese momento entró en el baño un empleado del centro comercial, un hombre de unos 50 años con mono de trabajo y una escoba en la mano. Probablemente había escuchado los gritos o le habrían llamado desde la puerta. El empleado abrió la puerta con timidez, asomando primero la cabeza. «Buenas, disculpen. ¿Ocurre algo?». La madre de la niña se volvió hacia él con brusquedad, soltando un torrente de palabras. «Sí, claro que pasa. Esta persona está aquí, en el baño de mujeres, y no me parece correcto. Mírelo, lleva barba y a saber si nos está engañando». El empleado se quedó cortado un instante. Observó a Lucía, luego a la señora y por último a la niña. Su voz sonó un tanto dubitativa. «Bueno, yo no sé cuál es la política exacta del centro, pero en teoría nosotros debemos respetar la identidad de género de cada persona. Creo que la normativa dice algo al respecto.
¿Qué normativa ni qué tonterías?, espetó la madre. Mi hija tiene 8 años. No voy a poder ni traerla al baño tranquila. Cualquiera podría intentar colarse aquí con malas intenciones. El empleado tragó saliva y miró a Lucía con algo de compasión. Parecía que no sabía muy bien qué hacer. Prefería, sin duda, que alguien con más autoridad interviniera. Lucía aprovechó para hablar. Gracias por intentar aclararlo. Según la ley, tengo derecho a estar aquí. Sé que hay gente con prejuicios, pero no estoy haciendo nada malo. Solo quiero salir sin más problemas. Las otras 2 mujeres se apartaron, dejándole espacio libre hasta la puerta, aunque con miradas de desconfianza. Justo cuando Lucía iba a dar un paso, la señora con la niña alzó la voz. No, que salga alguien de seguridad y confirme que no puede estar aquí. Yo no estoy tranquila. No quiero que mi hija vea cosas raras. Lucía apretó los puños y sintió un escalofrío de rabia e impotencia. Dio un paso decidido hacia la salida. El empleado se hizo a un lado para dejarla pasar, pero entonces apareció por el umbral alguien con uniforme de seguridad del centro. Era una mujer corpulenta, de gesto serio. Se presentó como Patricia, vigilante de seguridad. Miró la escena. Lucía inmóvil, la madre indignada, la niña que agarraba la mano de su madre con fuerza y las otras 2 mujeres cotilleando desde un lateral. «Buenas», dijo Patricia. «Me han avisado de un problema en los baños. ¿Todo en orden?». La madre tomó la iniciativa de nuevo. «En orden no, señora. Aquí hay una persona que no debería estar en el aseo de mujeres. Lleva barba y, francamente, esto es muy incómodo. No pienso salir hasta que la echen de aquí». Patricia frunció el ceño, fijándose en Lucía. Antes de hablar, Lucía se adelantó. «Soy Lucía, una mujer trans. Estoy usando el baño que me corresponde. No he hecho nada malo. Este es mi derecho. No quiero armar un escándalo. Solo quiero salir tranquila». La vigilante, acostumbrada a mediar en conflictos, respiró hondo y midió sus palabras. «Señora», dijo, dirigiéndose a la madre, «entiendo su preocupación por su hija, pero si esta persona es una mujer trans, nuestra política de no discriminación indica que tiene el derecho de usar este aseo. No existe ningún motivo para expulsarla, salvo que esté causando algún altercado». «¿Que si está causando altercado?», replicó la madre, roja de ira. «Esto mismo es un altercado. ¿No te imaginas lo incómodo que es para mi hija? ¿No tenéis en cuenta la seguridad de las niñas?». Patricia arqueó una ceja. «Yo me encargo de la seguridad. Si su hija está en peligro, dígame qué ha hecho esta persona. ¿Ha amenazado? ¿Ha intentado tocarla? No, pero…». La madre gesticuló con impaciencia. «No hace falta que haga nada para que me resulte violento que un hombre entre aquí». La tensión se disparó. Lucía notaba las pulsaciones en las sienes. Patricia se mantuvo firme. «Señora, en el centro hay normativa para respetar la identidad de género. Nadie puede impedir que use su baño correspondiente. Tampoco hay razón para pensar que su hija corra peligro». La madre refunfuñó, abrazando a la niña más fuerte. Las otras 2 mujeres parecían moverse nerviosas, sin saber si sumarse a la protesta. Sin embargo, cuando Lucía por fin quiso avanzar hacia la salida, la madre se interpuso un instante, mirándola con furia. Lucía esquivó su mirada, no queriendo prolongar la discusión. Dio unos pasos y salió del aseo, con Patricia y el empleado detrás. Una vez fuera, en el pasillo, Lucía sintió un leve alivio por haber escapado de esa atmósfera tensa. No obstante, la humillación persistía, y notó sus ojos humedecerse. Se esforzó en contener las lágrimas. Patricia miró a Lucía. «Oye, lamento mucho este mal rato. Voy a llamar a mi superior para aclarar la situación. No debería pasar algo así». El empleado del mono de trabajo asintió también, balbuceando. «Sí, perdón, es que no sabía bien qué decir». Lucía tragó saliva y respondió con voz quebrada. «No es culpa vuestra, pero lo he pasado fatal. Solo quería usar el baño como cualquier otra mujer». Patricia se ofreció a acompañarla a la oficina de seguridad para que descansara unos minutos y pudiera comentarle la situación al responsable del centro comercial, a quien llamaban gerente. Lucía, dudando un segundo, aceptó. El miedo a toparse de nuevo con esa madre o con cualquiera que la increpara la había dejado temblorosa. Quería terminar de calmarse y tal vez pensar si seguir con sus compras o marcharse. Caminaron por un pasillo lateral hasta llegar a una puerta donde se leía «Personal autorizado». Tras abrir con una tarjeta, Patricia guió a Lucía a una pequeña sala con un par de sillas y una mesa repleta de papeles y folletos. Por la radio interna, Patricia avisó de la situación al gerente, pidiéndole que bajara un momento. Lucía se sentó, echando un vistazo nervioso a las paredes blancas de aquella habitación estrecha. Sentía que debía explicarse, que no quería problemas, solo respeto. Al cabo de unos minutos llegó el gerente, don Álvaro, un hombre de unos 60 años, canoso y con gesto serio. Vestía traje y corbata y parecía tener mucha prisa. «Buenas tardes», saludó, mirando primero a Patricia y luego a Lucía. «¿Me han llamado por un incidente en el aseo de mujeres?». «Sí», respondió Patricia. «Aquí la señorita Lucía me explica que es mujer trans y ha sido increpada por varias usuarias del baño. Yo le he recordado a esas clientas la política de no discriminación y que Lucía tiene derecho a usar el baño de mujeres, pero…». Don Álvaro la interrumpió con un gesto de la mano. «Lo sé, tenemos esa política, pero
El gerente se pasó la mano por la frente, como cansado. Llevamos un tiempo teniendo quejas de personas que consideran que cualquiera podría aprovecharse de esto. Ya sabéis, es un tema muy delicado, y si hay menores de por medio, la cosa se complica más. Lucía sintió un escalofrío. Esas palabras le olían a que la iban a culpar por un supuesto riesgo inexistente. Decidió adelantarse. Perdone, gerente, yo entiendo sus inquietudes, pero la ley me ampara. No he hecho nada malo, solo usar el baño que me corresponde. Ni me he acercado a la niña ni a nadie. Don Álvaro suspiró, guardando silencio durante unos segundos. Luego dio un par de pasos por la sala, como buscando las palabras. Lucía, ¿no? Bien, Lucía, comprendo que no hayas hecho nada malo, y siento que hayas vivido un momento desagradable. Pero ponte en la piel de una madre con su hija pequeña. No es tan sencillo distinguir entre una mujer trans como tú y un hombre que pudiera, a ver, lo voy a decir con claridad, un pervertido que fingiera ser trans para colarse en el baño y mirar a las niñas. Las palabras del gerente cayeron como una losa sobre Lucía. Levantó la voz, incrédula. Pero eso no tiene sentido. ¿Quién se va a hacer pasar por mujer trans solo para ver niñas en un baño? Eso es absurdo. Y encima, aunque alguien quisiera cometer un delito, se supone que se va a controlar la conducta, no la apariencia. Yo no estoy cometiendo ningún delito. El gerente ladeó la cabeza. Sí, pero ponte en mi lugar. Este centro recibe todo tipo de quejas y no puedo ignorar a la mayoría de los clientes que se sienten incómodos. Pensadlo, cualquier persona podría escandalizar diciendo «soy trans» y entrar, aunque en realidad no lo fuera. Cada vez nos estamos metiendo en líos más grandes. Yo comprendo que tu caso sea genuino, sin mala intención, pero es muy difícil distinguir. Patricia intervino, intentando razonar. Don Álvaro, la ley es clara. Si Lucía se identifica como mujer, no podemos expulsarla por usar el baño que le corresponde. Ella no está haciendo nada inmoral ni ilegal. El gerente mostró un gesto de fastidio. ¿Y qué hacemos entonces si viene una madre angustiada, con miedo, protestando por la presencia de... Hizo una pausa, para no decir, hombre, de personas con barba en el baño de mujeres? Ya ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Cómo explicamos a esa madre que debe quedarse tranquila? Lucía sintió que le ardía la cara. Tenía que controlarse para no gritar, porque se daba cuenta de que el gerente estaba equiparando su mera existencia con un riesgo potencial para las niñas. Intentó hablar con serenidad. Le explican que no hay motivo para dudar de mi honestidad, que tengo el mismo derecho que las demás. No podemos criminalizar a la gente trans por miedos infundados. Don Álvaro se frotó las sienes. A mí me gustaría poder contentar a todo el mundo, pero no es fácil. Sinceramente, Lucía, lo mejor para evitar más disputas sería que abandonaras el centro hoy. Sé que suena duro, pero estamos llegando a puntos inimaginables. No quiero problemas mayores, solo te pido que te vayas a otro lugar. Aquella sugerencia sonó a orden encubierta. Lucía abrió los ojos con incredulidad. ¿Está pidiéndome que me vaya? ¿Está echándome del centro comercial por ser trans? El gerente negó con la cabeza, levantando las manos. No lo llames discriminación. Sencillamente, no quiero riesgos. Me preocupa la seguridad de todos, sobre todo de los menores. Entiéndeme, por favor. No lo entiendo, contestó Lucía con la voz temblorosa. Me siento muy ofendida y humillada. Yo solo he venido a comprar un libro para mi sobrina. ¿Por qué debo irme? ¿Qué he hecho mal? Don Álvaro miró a Patricia con gesto de «ayúdame», y luego se giró hacia Lucía. «Mira, vamos a evitar que esto escale. Si te empeñas en quedarte, la madre que se ha quejado podría poner una denuncia o montar un follón en redes sociales, diciendo que dejamos pasar a cualquiera al baño de mujeres. Prefiero ahorrarme ese escándalo, ¿entiendes?» Lucía no podía creer lo que escuchaba. Observó a Patricia, quien mantenía la vista baja, visiblemente incómoda. Ella misma estaba atrapada entre las instrucciones de su superior y las normas de no discriminación. Lucía, con un nudo en el pecho, comprendió que la estaban culpando por un simple hecho. Su identidad trans chocaba con los prejuicios de algunas personas. «Si no me voy, ¿qué hará? ¿Llamar a la policía?», preguntó Lucía, casi con sarcasmo por lo surrealista de la situación. El gerente se encogió de hombros. «Esperemos que no llegue a tanto, pero, insisto, es preferible que te marches. Evitaremos males mayores». Lucía se quedó unos segundos en silencio, sintiendo latir con fuerza su corazón. Unas ganas terribles de llorar la invadieron. No se creía merecedora de ese trato. Finalmente, se levantó con los ojos húmedos y se dirigió hacia la puerta. «Muy bien», dijo en voz temblorosa. «Me iré, pero que sepa que esto no se quedará así. Ya es hora de denunciar lo que estamos sufriendo. No soy un monstruo, no soy un peligro, ni tampoco un hombre. Soy Lucía, una mujer trans, y me parece increíble que me echen de un centro comercial por usar el baño. Al final, vosotros veréis las consecuencias». Don Álvaro, algo nervioso, no la retuvo. Se limitó a mascullar. «Lo lamento, Lucía, pero no podemos lidiar con cada caso a nivel individual cuando hay tantas protestas. Espero que lo entiendas». Lucía salió de la sala sin responder, intentando no romper a llorar frente a él. Patricia, con gesto avergonzado,
la acompañó hasta la salida trasera del centro para evitar que se cruzara con la madre enfurecida. En el camino, la vigilante quiso disculparse. «Lo siento mucho, la verdad no es justo, pero el jefe manda. Ojalá esto cambie pronto». Lucía asintió con amargura. Se despidió de Patricia y salió al aparcamiento. Los ojos le ardían de rabia contenida. Se montó en su coche, dejó la bolsa con el libro a un lado y se recostó contra el asiento unos segundos, intentando calmarse. Al final estalló en llanto, golpeando con rabia el volante. Se sentía terriblemente impotente. Pensó en su sobrina, en por qué tenía que ocultar esta clase de experiencias para no preocupar a la familia. Recordó a otras amigas trans que habían vivido situaciones similares en distintas ocasiones, y se repitió a sí misma que debía hacer algo, contar la verdad de lo que había pasado. Tras varios minutos, arrancó y salió del parking en dirección a su casa. Allí, después de recuperarse un poco, abrió su ordenador y relató en redes sociales lo sucedido. Lo hizo con palabras sencillas, explicando la humillación que había sentido y denunciando cómo la habían expulsado por pura transfobia. Añadió que se sentía dolida por la falta de empatía y que, como cualquier otra mujer, necesitaba usar el aseo que correspondía a su identidad. Lanzó esa publicación con una mezcla de esperanza y miedo. Anhelaba recibir apoyo, pero temía el odio que a menudo brotaba en redes cuando se hablaba de temas trans. Al cabo de unas horas, las notificaciones comenzaron a llegar. Lucía se sentó a revisarlas con el corazón encogido. Para su sorpresa, una gran mayoría de comentarios respaldaban en cierta medida al gerente, argumentando que la situación con la niña justificaba la precaución. Gente que decía cosas como: «El centro tiene razón, no pueden saber si eres trans o un tipo disfrazado», o «Lo que no podemos permitir es que cualquier hombre barbudo diga que es mujer y entre al baño de niñas». Había mensajes muy duros, llenos de prejuicios e insultos. Lucía temblaba de rabia e indignación al leerlos. Pero, al mismo tiempo, entre tantos comentarios negativos, surgían algunos mensajes de solidaridad, principalmente de colectivos LGTBIQ y personas afines que la defendían con vehemencia, acusando al centro comercial de transfobia y alertando de que esa era la realidad que sufrían las mujeres trans cada día. La publicación se hizo viral en círculos concretos. Algunos colectivos LGTBIQ+ más combativos citaron su historia, llamando a un boicot contra el centro comercial. Sin embargo, también aparecieron hashtags de gente que criticaba a Lucía y la consideraba irresponsable por exponerse en un baño de mujeres si tenía una barba tan visible. Varios usuarios la señalaban como si se hubiera metido allí a propósito para provocar o incluso para asustar a las niñas. Lucía no podía creer la cantidad de invenciones y distorsiones que leían. Se planteó borrar la publicación para librarse de esa oleada de odio. Sin embargo, sintió que no debía callar. Borra el post y nadie sabría lo que realmente pasa. Lo deja y recibe insultos masivos. ¿Qué hacer? 3 días después del suceso, Lucía siguió recibiendo mensajes mixtos. Algunas organizaciones más moderadas dentro de la comunidad LGTBIQ+ trataron de apoyar su testimonio, publicando comunicados donde recordaban la legislación que protege el derecho de las personas trans a usar los baños correspondientes a su identidad de género. Pero en foros y en grupos vecinales de la ciudad, muchos defendían al gerente, considerándolo un hombre sensato que simplemente protegía a las familias de posibles engaños. Mejor prevenir que curar, decían. Entretanto, la madre con la hija de 8 años también difundió su versión en redes, afirmando que un señor barbudo había entrado en el baño y que se había visto obligada a alzar la voz para proteger a su pequeña. Varias personas aplaudieron su reacción. «Las niñas primero», o «Hay que ser valiente para hablar claro en estos casos». Nadie mencionaba las sensaciones de humillación que Lucía había experimentado, ni el hecho de que realmente estuviera amparada por la ley. El debate se polarizó enseguida. Por un lado, quienes defendían la libertad y los derechos de las mujeres trans. Por otro, quienes solo veían peligro y confusión en compartir espacios con personas trans que no encajaran en su idea de feminidad. Lucía se sentía agotada anímicamente. Por un momento, pensó en marcharse unos días fuera de la ciudad, desconectar y olvidar. Pero sabía que esta lucha no era solo suya. Representaba la historia de tantas personas trans que se encontraban con una pared de discriminación cada día. A pesar de su tristeza, la apoyaba un pequeño grupo de amistades, dispuestas a acompañarla a poner una reclamación formal contra el centro comercial. Lucía dudaba. No estaba segura de querer prolongar el conflicto, pero pensaba que si cedía ahora, el mensaje sería que cualquiera podía expulsar a una mujer trans sin repercusiones. Finalmente, se armó de valor y presentó una queja oficial ante la dirección del centro, exigiendo disculpas por la expulsión. Aportó la referencia a la legislación nacional sobre derechos de las personas trans. Recibió una respuesta escueta de la administración del centro, firmada por don Álvaro, en la que se excusaban diciendo que su prioridad era mantener un entorno familiar seguro
y que el incidente se había gestionado según su criterio de salvaguardar la integridad de los menores ante cualquier duda razonable. Reiteraban que lo lamentaban por ella, pero sin reconocer discriminación alguna. Aquello reavivó la rabia de Lucía, viendo cómo se escudaban en la supuesta protección de la infancia para vetar derechos elementales. Los días pasaron y la controversia en redes se fue difuminando, como solía ocurrir cuando los temas dejaban de ser novedad. Sin embargo, en su círculo cercano, Lucía hablaba con rabia contenida de lo ocurrido, sintiendo que en general la sociedad todavía no comprendía realmente la realidad trans. Muchas personas se quedaban con la falsa idea de que era lo mismo ser un hombre disfrazado o ser una mujer trans. La mayoría del público, al menos en redes, había dado la razón al gerente, y el centro comercial no había sufrido grandes pérdidas ni escándalos mediáticos que motivaran un cambio de política. De hecho, el suceso reforzó la opinión de algunos clientes de que hay que controlar más estas situaciones. Aún así, hubo colectivos LGTBIQ de la región que se organizaron para apoyar a Lucía y a quienes estuvieran en su situación. Organizaron charlas de concienciación en espacios culturales, donde Lucía participó contando su experiencia. Aunque la asistencia fue modesta, le sirvió de desahogo y, sobre todo, para tejer lazos con otras mujeres trans que habían sufrido historias parecidas. Muchas le mostraron solidaridad y le compartieron sus propios relatos de baños, de vestuarios de gimnasios o de tratamientos horribles en oficinas de la administración pública. Esa red de apoyo fue un bálsamo para Lucía, que al menos dejó de sentirse tan sola. Pese a todo, ella no podía olvidar el momento de verse rodeada en el baño, la mirada de asco en el rostro de aquellas mujeres, la niña que la miraba como si fuera un bicho raro, y el gerente pidiéndole que abandonara el lugar. Era una herida abierta. Se repetía a sí misma que era su derecho, que no tenía la culpa de nada, pero aún así, la injusticia le generaba un peso enorme. Cada vez que recordaba la situación, la frustración volvía a su pecho. El episodio puso de relieve un debate. ¿Hasta qué punto la sociedad estaba dispuesta a aceptar que las mujeres trans, con todo tipo de expresiones de género, barba incluida, usaran los espacios que les correspondían? Muchos defendieron a la madre porque la presencia de la niña añadía una carga emocional. Otros insistían en que no hay base legal ni moral para suponer que las mujeres trans son un peligro para nadie. Mientras tanto, Lucía siguió con su vida, intentando aprender de la experiencia y aferrándose a la esperanza de que, al compartirla, quizás se sembrase la semilla de la reflexión en algunas personas. Con el tiempo, y gracias a su perseverancia, logró cierto impacto en la política interna de algunos establecimientos. Mandó cartas a varios comercios y habló con asociaciones de consumidores, consiguiendo que uno de los centros comerciales donde vivía incorporara afiches informativos sobre la inclusión de personas trans. Pero fue una pequeña victoria, algo local y puntual. En general, la percepción mayoritaria que leyó en redes fue que, en un hipotético choque de derechos, prevalecía el de la mayoría inquieta. No obstante, esta resignación no la satisfacía. Se negó a rendirse. En una de las charlas a las que asistió, conoció a una abogada especializada en casos de discriminación. Entre café y café, la abogada le explicó posibles pasos legales, aunque avisó de que las leyes no siempre se cumplían con facilidad y que luchar en los tribunales podía ser largo y costoso. Lucía reflexionó si quería emprender esa vía. Requeriría energías, tiempo, dinero y un temple que quizás ahora no tenía. Pero la tentación de demandar al centro comercial y al gerente por violar sus derechos era grande. Llegó a citarse con la abogada para recopilar documentación, testigos y la prueba de lo que sucedió. El empleado y la vigilante podrían, si quisieran, atestiguar que el gerente la instó a marcharse por cautela. Sin embargo, la abogada explicó que, a efectos legales, el centro comercial podía argumentar que la expulsión respondía al deseo de evitar un altercado mayor y que Lucía no había sido tratada con violencia, sino invitada a irse. El caso no era tan claro como se deseaba. Al final, Lucía pospuso la vía legal indefinidamente. Ni siquiera estaba segura de que soportaría el estrés de un litigio largo y la exposición mediática que acarrearía. Se dijo que era más útil enfocar su esfuerzo en visibilizar la problemática y concienciar a la sociedad. Si algún día conseguía mayor respaldo o existía un precedente en la justicia, tal vez se animaría. De momento, prefería proteger su salud mental. Su familia insistía en que se cuidara. Algunos amigos temían que la avalancha de insultos en redes la destruyera psicológicamente. Y sí, fue un episodio oscuro en su vida, pero esperaba salir reforzada. En cuanto a la reputación de don Álvaro y del centro, siguió intacta para la mayoría de la gente. Muchos clientes habituales ni se enteraron de lo ocurrido, y quienes lo supieron lo veían como anécdota. El centro continuó con su día a día, repleto de familias yendo a las tiendas y adolescentes juntándose en la zona de ocio. A ojos de muchos, lo que hizo el gerente fue actuar con sentido común, protegiendo los intereses de la mayoría. Para Lucía era una gran injusticia que las voces trans quedaran, una vez más,
arrinconadas como casos peculiares en una sociedad que prefería no cuestionar sus prejuicios. Pasaron los meses y Lucía fue sintiéndose cada vez más cómoda participando en foros en línea de mujeres trans, compartiendo su experiencia con otras que habían vivido sucesos muy parecidos. Hubo historias de desalojos de vestuarios, despidos encubiertos, expulsiones de gimnasios o agresiones verbales en piscinas públicas. También escuchó relatos de triunfos. Algunos centros que capacitaban a su personal sobre inclusión y que protegían activamente a las personas trans frente a agresiones o insultos. Pequeñas victorias que la motivaban a no perder la fe. Cada testimonio era una prueba de que la lucha, aunque dura, no era inútil. Mientras tanto, su publicación inicial sobre el incidente en el Centro Vivaz seguía ahí, con comentarios ocasionales. La mayoría seguía mostrando posiciones divididas. Algunos usuarios la llamaban exagerada, otros aplaudían su valentía y unos cuantos simplemente repetían los argumentos sobre la seguridad de las niñas. Lucía, en lugar de responder una y otra vez a esos debates infructuosos, optó por escribir un segundo post reflexivo, sin tanta rabia, explicando por qué las mujeres trans no suponen un peligro. Apelaba a la empatía, recordando que ella misma era tía de una niña, que jamás le haría daño y que su identidad no la convertía en un monstruo. Ese segundo texto tuvo menos repercusión, pero al menos quedó en la red como testimonio de su postura clara más allá de la discusión del momento. En su entorno personal, Lucía decidió explicarle lo sucedido a su sobrina de 14 años, a la que solía ver con frecuencia. La sobrina la escuchó con la madurez de quien ha crecido sabiendo que su tía es trans, y se indignó muchísimo. «Tía Lucía, es una injusticia muy grande. Ojalá pudiera decirles a todos que tú eres la persona más inofensiva y dulce del mundo. No puedo entender cómo te echan por algo así». Aquello conmovió a Lucía hasta las lágrimas. Ver que su sobrina comprendía, con apenas 14 años, lo que mucha gente adulta no entendía, era esperanzador. Le dio fuerzas para pensar que, con las nuevas generaciones, la perspectiva sobre las identidades trans podría cambiar. Se prometió, por el bien de su sobrina y de otras jóvenes, seguir luchando, aunque fuera a pequeña escala. En la calle, a veces, la reconocían por la historia viral. Un par de veces, en el supermercado, alguien le comentó algo del estilo: «Oye, tú eres la que saliste en redes por lo del baño, ¿no? A mí me pareció mal, pero, bueno, cada uno a lo suyo, ¿no?». Lucía solía asentir, intentando no entrar en discusiones que no llevarían a nada. Sin embargo, cada vez que salía a la calle, el recuerdo de aquel baño en Centro Vivaz la acompañaba como un fantasma. Daba vueltas en su cabeza a lo que podría haber hecho de otra forma, o si habría sido mejor irse desde el principio. Pero no se arrepentía de haber defendido su derecho, al menos hasta que el gerente la echó. Quizás, pensaba, alguien que lo presenciara hubiera reflexionado. Al llegar al aniversario del suceso, Lucía se dio cuenta de cuánto había crecido ella misma a nivel interior. Se notaba más firme en su identidad, había fortalecido lazos con colectivos trans y aprendido de las historias de otras personas. Al mismo tiempo, seguía con cierta cautela en lugares públicos. Aunque no dejaba de usar el baño de mujeres, porque era el que correspondía a su identidad, se aseguraba de evitar confrontaciones directas siempre que podía. Aún así, los miedos seguían vivos. Le temblaba algo el pulso cuando abría la puerta de un aseo público y temía encontrarse con un rechazo similar. En la ciudad, el Centro Vivaz seguía siendo uno de los lugares más frecuentados por familias. Lucía, de hecho, no había vuelto a poner un pie allí desde el incidente. Sentía que no valía la pena arriesgarse a otra humillación. Sin embargo, en alguna ocasión, una amiga le comentó que había visto en los pasillos un cartel: «Respetamos la diversidad, pero cuidemos el bienestar de todos». Era un mensaje ambiguo que no terminaba de reconocer los derechos trans. «Pero algo se han molestado en poner», pensó Lucía con amargura. Algunos grupos LGTBIQ+ más radicales organizaron, tiempo atrás, un intento de manifestación contra el centro comercial, pero apenas congregó a unas 20 personas con pancartas. No logró mayor repercusión. La mayoría de la opinión pública seguía convencida de que el gerente había hecho lo que debía para evitar un escándalo. De aquella protesta, Lucía supo por fotos en redes. No acudió, porque las energías para pelear cuerpo a cuerpo con muros de incomprensión se le estaban agotando. Prefería apostar por charlas y foros de discusión pausada, donde al menos la gente pudiera escucharla sin gritos ni consignas simplistas. La historia, por desgracia, no tuvo un final reparador en lo legal o en lo mediático. Lucía no obtuvo una disculpa sincera del centro, ni un pronunciamiento social mayoritario que la respaldara. Lo que sí logró fue desarrollar su propia fortaleza. Comprendió que la realidad trans se enfrentaba a una ignorancia enorme, y que la sola existencia de personas trans con apariencia no normativa hacía saltar prejuicios muy arraigados. Esa comprensión no mitigaba el dolor que sentía por la injusticia, pero le daba un propósito: seguir visibilizando, paso a paso, que no eran un peligro, sino seres humanos con derechos. Y así siguió su vida, con días mejores y días peores.
A pesar del desencanto que le produjo la reacción mayoritaria en redes, halló consuelo en la gente cercana y en unos cuantos desconocidos que, a través de mensajes privados, le daban las gracias por contar su testimonio. Algunas personas confesaban haber replanteado sus creencias al leer lo que le ocurrió. Aunque fuera una minoría, significaba un avance. Al final, Lucía entendió que la lucha por la dignidad y la aceptación no se gana en un solo acto heroico, sino con cientos de gestos, pequeños o grandes, que poco a poco cambian la mentalidad de la sociedad. Un año después, Lucía cumplió 31 años y organizó una cena con amigos y familiares. Su sobrina, ya de 15, la sorprendió con un cuento ilustrado que había dibujado ella misma, donde aparecía una protagonista con barba y vestido de princesa, que viajaba por reinos fantásticos enseñando a la gente que no debían temer lo diferente. El detalle emocionó a Lucía hasta las lágrimas y comprendió que, a pesar de todo el odio vertido en redes, el corazón de las nuevas generaciones podía ser más comprensivo y abierto de lo que la gente mayor se atrevía a admitir. «Estamos llegando a puntos inimaginables», había dicho el gerente para echarla. Lucía siguió recordando esa frase con una mezcla de ironía y esperanza. Quizás esos puntos inimaginables fuesen justamente el camino hacia una sociedad más tolerante, donde la gente dejase de escandalizarse por una mujer con barba en el baño y entendiese, de una vez por todas, que ser trans no convierte a nadie en una amenaza. Aunque, en esta ocasión, el desenlace no jugó a su favor, Lucía guardó la convicción de que algún día, cuando volviera a un centro comercial, podría usar el baño con la misma naturalidad que cualquier otra mujer, sin temer miradas furiosas ni gerentes que la invitaran a marcharse. Ese día, esperaba, la sociedad estaría un poco más cerca de la inclusión genuina, y si no llegaba pronto, ella seguiría luchando para que así fuera.